En el Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20, a la confesión cristológica que Pedro hace en el Evangelio de hoy, le sigue las promesas hechas a como primero en el rango entre todos los apóstoles por recibir una iluminación especial. La continuidad de Jesús en su iglesia pasa por Pedro y sus sucesores. Él tiene las llaves, puede abrir y cerrar. De pie para escuchar el canto antes del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Siéntense un momentito, hermanos. Alabado sea Jesucristo. Que viva Cristo resucitado. Antes de entrar un poco en la reflexión del Evangelio, del resto de la palabra de Dios, ayer que estaba preparando un poco la reflexión de la palabra de Dios este día, me encontraba con que el Salmo de nuestra liturgia de hoy recoge prácticamente el sentimiento que inunda nuestro corazón. Estamos agradecidos con Dios, aunque claro, le seguimos pidiendo porque
¿verdad? Hay que seguirle pidiendo que siga bendiciendo la tierra con el don de la lluvia. Pero por ejemplo, si ustedes se van a la liturgia de hoy, la liturgia de este día, el Salmo, que es el Salmo 137, dice cosas muy interesantes que nos ayudan a darle gracias a Dios por el regalo que nos ha dado. Por ejemplo, hemos dicho hoy con el Salmo: de todo corazón, Señor, te damos gracias, porque escuchaste nuestros ruegos. Eso fue lo que pasó, ¿verdad? Levanten la mano quienes fueron a la peregrinación. Levanten la mano. Miren, y ya se hubiéramos ido todos, aquí anduviéramos nadando, ¿verdad? Te damos gracias de todo corazón, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Es lo que estamos haciendo hoy. Hemos venido a su templo para darle adoración, para adorarlo, porque hay que ser agradecidos, hermanos. Hay que ser agradecidos. Señor, te damos gracias porque por tu lealtad y por tu amor, siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Siempre que te hemos orado, nos has escuchado. Y luego dice que es un reto para nosotros también, porque no solo es de dar gracias, Señor, y gracias, no. También toca acoplarnos, adecuarnos a la voluntad de Dios. Se complace el Señor en los humildes y rechaza el engreído, dice el Salmo. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no nos abandones. Eso es lo que le decimos a Dios ahora, ¿verdad? Y eso es lo que justamente nos recoge, nos reúne en torno a este altar. Este salmo le pone palabras a nuestro sentimiento. Estamos agradecidos con Dios. Dios ha estado grande con nosotros. Pero ojalá no sea todo lo que vamos a recibir. De hecho así va a ser. De hecho, Dios pues es un Padre providente. Es un Padre de amor. Ayer yo recibía varios mensajes diciéndome: Padre, ¿le funcionó la peregrinación? ¿Verdad? ¿Dios le escuchó? No. Yo dije, no fui yo, es el pueblo que le suplicó a Dios. Dios escuchó a su pueblo. Yo lo único que hice fue, yo también me apunto, y voy, y vamos, y estando allá vamos a celebrar la misa. Y de regreso venimos también. Ya veníamos un poquito asoleados, pero llegamos, ¿verdad? Logramos hacer el camino. Y digo, hay que darle gracias a Dios porque escucha nuestras plegarias. Pero hay que seguirle pidiendo y hay que seguirnos comportando de una mejor manera con la casa que Él nos ha dado, porque Él nos ha dado una casa para que nosotros la cuidemos. Nuestra casa. El Papa Francisco decía: me preocupa que estamos tratando, decía, este planeta como si tuviéramos otro donde irnos a vivir. Y no tenemos otro. Si se nos deshace en las manos, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Es la casa que Dios nos ha dado. No hay vida en ningún otro lado. Aquí estamos, ¿verdad? Somos los que Dios ha querido plantar y ha puesto tantas cosas en su lugar para que el equilibrio que se produce genere la vida, y esa vida somos nosotros, ¿verdad? Por eso pues démosle gracias a Dios por ese gran regalo, el don de la lluvia que ha empapado ayer nuestros campos. Ojalá se mantenga, ojalá podamos recibir
más lluvia. Ojalá nuestros campos se puedan alegrar con esto, con este regalo que el Señor nos quiere dar. Hermanos, hoy la palabra de Dios nos presenta un tema muy importante y sobre todo muy útil en la vida, sobre todo de la familia, de los hogares. A través de su palabra el Señor nos enseña que el poder, oiga bien esta palabra, el poder, tiene como única finalidad el servicio. ¿Para qué recibimos poder, hermanos? Para servir. Repitamos eso, el poder es para servir. Digámoslo de nuevo, el poder es para servir. Dios ahora, a través del profeta Isaías, le habla a un mal mayordomo, a un servidor que no está haciendo bien las cosas, que no está haciendo las cosas como tendría que hacerlas. ¿Y cuál es el mensaje que Dios le manda a través del profeta Isaías? Serás sustituido. Habrá otro en tu lugar. Y esto no es maldad de parte de Dios. Lo que pasa es que para Dios es mucho más importante la salvación de su pueblo que los caprichitos que a veces nosotros agarramos, ¿verdad? Porque a veces nosotros, hermanos, agarramos llave, nos enllavamos y nosotros decimos, no te vamos a servir. Fíjense que a veces los que estamos dentro de la iglesia, agarramos como lema de nosotros el lema del enemigo de Dios, de Satanás. ¿Saben ustedes cuál es el lema de Satanás? Así que todos los arcángeles y ángeles tienen una frase que los identifica. Por ejemplo, la de San Miguel Arcángel, ¿cuáles se acuerdan? ¿Alguien sabe cuál es la frase de San Miguel Arcángel? O el significado de su nombre. Normalmente el significado de su nombre es la frase con la que ellos se identifican. La frase de San Miguel Arcángel, por ejemplo, es: ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. La frase de San Rafael Arcángel: Dios lo cura todo. Medicina de Dios. Gabriel, ¿verdad? La frase de Gabriel: el mensaje de Dios, el mensajero de Dios. Pero cuando Luzbel, que era el ángel más hermoso que tenía Dios, decidió no servirle, su frase desapareció y en su lugar llegó otra frase. Y a partir de ese momento esa frase identifica al enemigo de Dios. ¿Y cuál es esa frase? Jamás te voy a servir. Nunca me verás sirviéndote. Ese es el significado del nombre que adoptó el enemigo de Dios. Jamás te serviré, nunca te serviré. Y Dios ahora pues nos enseña que a veces nosotros, los que de alguna manera tenemos un servicio dentro de la iglesia, que el Señor nos encomienda una tarea, y a veces nosotros adaptamos, nosotros asumimos como nuestra la frase del enemigo de Dios. ¿Y cuál es esa frase? Yo no te voy a servir. ¿Cuál es la solución que Dios toma? Detener su obra. Imagínense si toda la obra de Dios se hubiera detenido delante del caprichito de aquel que no le quiere servir. Tantos que en la historia de la salvación decidieron no servirle. Pensemos, por ejemplo, en Saúl, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. El rey Saúl. El primer rey que se
Se le pelaron los cables, se le chollaron las tejas y pobrecito, ¿verdad? Agarró la espada y empezó a andar siguiendo a David para matarlo, después de haber sido el primer, después renunció a ser recordado como el gran rey de la historia del pueblo de Israel, porque era el primero. David no fue el primer rey, David fue el segundo rey, pero se dejó contaminar el corazón y dijo, ¿verdad? Saúl, no te voy a servir, yo no voy a servir. Salomón, por ejemplo, hay una manchita en la página blanca de Salomón. Bueno, no es una manchita tan pequeña, es grande. Después de haber sido el rey, la insignia de la sabiduría de Dios, el hombre más sabio que ha pisado sobre esta tierra, se convirtió en un idólatra, en un rey pagano, abandonó a Dios. Dios, bendito sea Él, que no detiene su obra ante aquel que se niega a servirlo, no la detiene. Dios continúa obrando, continúa llevando adelante esa obra, porque para Él es más importante la salvación de su pueblo que el caprichito que agarramos nosotros. Por ejemplo, ayer nosotros fuimos criticados también, no crean ustedes que todas fueron flores, fuimos criticados, porque la Iglesia Católica está en la mira de mucha gente, y quizá muchos católicos se dejaron vencer también por esa crítica, por esa voz del enemigo que dice, yo jamás voy a servir de esa manera. Pero Dios detiene su obra, bendito sea Él, que no la detiene. Y si 4 le creen, esos 4 son suficientes. Cuando el nuevo obispo de Zacatecoluca, yo fui el fin de semana pasado, tomaba posesión el nuevo obispo de Zacatecoluca, y cuando él se dirigió por primera vez a todos los que estábamos presentes ahí, dijo una frase que a mí me quedó grabado en la mente. Dijo él, dijo, consciente que la misión que Dios me está encomendando supera mis fuerzas. Es demasiado grande lo que Dios me está pidiendo. Porque ser obispo no es fácil, hermano. Pobrecito, hay que orar por nuestros obispos. Son nuestros pastores. Y decía él, vengo consciente de que la tarea que Dios me pide es más grande de lo que yo puedo hacer. Pero me consuela una frase, decía él, que le escuché cuando era joven sacerdote, decía él, nosotros hacemos las cosas pequeñas y Dios hace las cosas grandes. Y uno dice, es que así es, nosotros hacemos las cosas pequeñas, es que no nos pide más. Las cosas que nosotros podemos hacer, eso nos pide. Hay más de 5,000 personas que tienen hambre. ¿Y qué tenemos? ¿Y qué podemos hacer? Aquí hay 5 panes y 2 pescados. Eso es todo lo que necesitamos. Eso es todo lo que necesitamos. Necesitamos solamente poner de nuestra parte. Es que no tenemos que ofrecer más. Dios no te pide más de lo que puede dar. No te pide más. Pero el gran problema de nosotros no es que no tengamos lo que Dios nos está pidiendo. Es que eso poquito que Dios nos está pidiendo, no se lo queremos dar. Esos 5 panes y esos 2 pescados, no se los queremos dar. Mire lo que le pasa a este mayordomo, Sebna se llama. Y Dios le dice a través del profeta Isaías, serás sustituido y en tu lugar va a estar otro.
un nuevo mayordomo llamado Eliasim. Y mire lo que dice Dios de este hombre. Dios no es que solamente le tira flores, no es que solamente le tira piropos, ¿verdad? Dios le da un poder y le da un servicio. ¿Cuál es el poder? El poder que le da hoy. El poder es portar las llaves. Por eso hoy hemos escuchado también en el Evangelio cómo Dios le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos. Pero no solamente le da el poder, no solamente le da el poder, le da también una misión. ¿Y cuál es esa misión? Misión y poder van juntos, hermanos, en todo dentro de la vida. Misión y poder están juntos, porque si Dios te da un poder es porque te da una misión, y jamás te va a encomendar una misión sin darte el poder para realizarla. Siempre es así. El poder que Dios pone en nuestras manos, hermanos, es grande. Pero también pone en nuestras manos una gran misión. Pensemos, por ejemplo, en el poder que tienen los padres de familia. Ustedes, levanten la mano los que ya son papá o mamá, levanten la mano. Levántenla bien, alto, para que se mire. Démosles un aplauso a todos los papás que están hoy en misa. Dios les ha dado a ustedes un gran poder. Ustedes no tienen ni siquiera una idea del gran poder que Dios ha puesto en sus manos. Ustedes le pueden destruir la vida a ese ser humano que tienen a la par de ustedes, que se llama hijo. Ustedes se la pueden destruir. Y lo más grave es que no se ocupa mucho, ¿verdad? Pero así como se la pueden destruir, la pueden curar, la pueden reconstruir, la pueden sanar. Ustedes pueden construir grandes cosas en la vida de sus hijos. No tienen ustedes la idea del poder que Dios pone en sus manos. Es un poder que nadie puede, nadie tiene. Es un poder que nadie tiene, ni siquiera la iglesia. Ustedes no saben, por ejemplo, yo decía la vez pasada, vieran lo difícil que es predicarles sobre el amor de Dios a unos hijos que sus papás, pues, ¿verdad?, los tratan mal. ¿Cómo le puedo decir yo a un joven que Dios lo ama con un amor de padre si su padre lo abandonó? ¿Cómo le puedo decir yo a un joven, Dios te ama con un amor de madre si su madre lo abandonó por ir a hacer otro hogar? ¿Cómo le podemos decir a un padre, a un hijo, Dios quiere siempre lo mejor de ti, como lo hacen los padres dentro del hogar? Pero ese joven tiene un hijo borracho, un padre borracho, un padre con vicios, drogadicto, delincuente. ¿Cómo le hablamos del amor de Dios a alguien así? Los padres tienen un poder en sus manos que no tienen idea. Ustedes le pueden destruir la vida a ese muchacho que tienen a la par, a esa muchacha que ustedes tienen ahí junto a ustedes, se la pueden destruir. Cuando les dicen que no sirven para nada, que no hacen nada, que son inútiles, que son burros, ¿verdad? Yo con mucho dolor en los primeros años de mi ministerio miraba cómo unos padres le decían a su hijo, vos delincuente vas a ser quizá cuando seas grande, solo en la calle pasás. Me dolió más a mí, que yo me imagino cómo se debe haber sentido aquel cipote, ¿no? Me dolió más a mí escuchar aquello.
Y yo creo que aquel cipote, porque también entra mucho, tiene mucho que ver la libertad del cipote. Tiene mucho que ver la libertad. Yo creo que al cipote le ha de haber dolido tanto que ha de haber dicho, le voy a demostrar que no. Y se convirtió en un buen hombre. Yo cada vez que lo veo le aplaudo, me quito los zapatos y el sombrero que no ando, ¿verdad? Porque yo digo, fuiste capaz de cambiar tus estrellas. Fuiste capaz de cambiar la forma de cómo te estaban creciendo. Un padre que le enseña a sus hijos a trabajar. Una madre que le enseña a sus hijas a trabajar. No es que yo quiero que mi hija sea licenciada, que sea abogada, que sea aquí, que sea allá. Sí, pero enséñele a echar tortillas también. Enséñele a cocinar. Si no, esa muchacha va a ocupar sirvienta toda la vida y no toda la vida va a tener el dinero para pagarse una sirvienta, ¿verdad? Enséñele a lavar su ropa. No es que mi hijo yo quiero que sea... Sí, pero enséñele a barrer. Enséñele a lavar su ropa. ¿Qué tal si un día se casa y la mujer se le enferma? Se le van a engusanar los pantalones, ¿verdad? Porque la mujer es la única que lava, que lave también su ropa, que cocine, que aprenda cosas, a valerse por sí mismo. No, pero es que quiero que sea profesional. Pues que sea profesional, páguele la universidad, pero enséñele también que si un día no puede coronar sus estudios, no puede sacar adelante su estudio, no se va a morir de hambre. Vas a ver salir adelante. Vas a ver hacer tamales para ir a vender, ¿verdad? Vas a ver echar tortillas para estar vendiendo. Enseñémosle todas esas cosas. Ustedes tienen como padres de familia un gran poder en sus manos, un poder que Dios ha puesto en sus manos, pero también ha puesto una gran responsabilidad. Porque todo poder, hermanos, lleva a la par una gran responsabilidad. Todo poder lleva a la par una gran responsabilidad. Y si ustedes han recibido esa tarea, si ustedes han recibido ese poder de construir jóvenes, hombres y mujeres nuevos para la iglesia y para la sociedad, es porque Dios ha puesto en sus manos un gran poder. Pero también tienen la tarea de hacerlo. Y otra, no se aferren, no nos aferremos, porque los hijos, ser padres, fíjense, a veces a los papás se les olvida. Ahorita ya me van a devolver el aplauso que les acabamos de dar, porque ahorita los vamos a empezar a regañar, ¿verdad? Los padres tienen una misión. Ser padre es una misión, no es un privilegio solamente, es una misión. ¿Y cuál es la misión? Yo, con los pocos años que tengo, bendito Dios, no tengo mucho, fíjense, no les cuento mi edad porque me van a empezar a molestar, pero con los pocos años que yo tengo, yo he descubierto que la misión de los padres es una sola. Preparar a los hijos para cuando ustedes ya no estén aquí. Porque no sé si les han contado, pero el orden de la vida es más o menos ese, que los primeros que se mueren son los papás y los que quedan aquí son los hijos. Si después de su muerte sus hijos no pueden salir adelante por sí mismos, a menos que estén enfermos, que tengan alguna discapacidad, se comprende, pero si son completamente sanos y si después de que usted ya no esté aquí, queda como un inútil, no puede hacer nada, no se puede valer por sí mismo, usted fracasó como padre. Porque por más que quiera no se los van a poder echar en la caja, ¿verdad? No van a poder.
Entonces Dios les da un gran poder, pero les da también una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Yo, como digo, he aprendido eso. De ver, pues, porque yo, pues, como ustedes saben, ¿verdad? Los padrecitos no tenemos hijos. Pero uno entiende, uno puede ver, uno observa, y uno dice, no es que Dios, esta es más o menos la misión que le entrega a los padres de familia. Tienen una gran misión, que sus hijos, cuando ya no están los padres, sepan salir adelante. Yo conozco padres de familia que hasta carro tienen y sus hijos no saben ni siquiera manejar. Y entonces dice uno, ¿verdad? ¿Y cuál es la, verdad? ¿Cuál es la cosa? O yo conozco padres o madres que ellas hacen todo en la casa, todo lo hacen. Cocinan, barren, planchan, lavan, sacan al chucho, ¿verdad? Pero sus hijas no saben hacer nada. Pregúntese, ¿cómo le va a ir a su hijo cuando ya no esté usted? Porque la vida es cruel, hermanos. Yo no quisiera que fuera así, pero la vida es cruel. Y la vida es así. Y un día te vas a ir. Y si te va bien en la vida, porque eso es que le vaya bien en la vida a uno. Que le vaya bien en la vida a uno es que sean los hijos los que lloren a sus padres. Que no sean los padres los que tengan que llorar sobre el cajón de sus hijos. No es ese el orden. El orden es que son tus hijos los que van a llorar sobre tu cuerpo sin vida. ¿Los estás preparando para ese momento? ¿Los estás preparando para cuando tú ya no estés aquí? No me contesten a mí esa pregunta, ¿verdad? A mí no me interesa. Pero si Dios está poniendo en tus manos un poder, es porque va a exigir de ti una misión. Si tu hijo, tu hija sabe hacer las cosas bien, si le enseñaste a hacer las cosas como tú las haces, o mejor todavía, triunfaste como padre. Pero si tú te murieras hoy o mañana y tu hijo va a quedar como en el aire, entonces es que no estamos haciendo bien las cosas. Mire lo que dice Dios de este nuevo mayordomo. Él será un padre. Tendrá las llaves, ese es el poder, tendrá las llaves. Ustedes, padres de familia, tienen la llave de entrar en la vida de los hijos. ¿Por qué creen ustedes que los padres son los últimos en darse cuenta de lo que andan haciendo los hijos? ¿Por qué? Porque para los hijos es muy importante lo que los padres piensan de ellos. Y si tú, como padre de familia, le dices a tu hijo cosas malas de él mismo, él las va a creer. Pero si tú le dices que tiene capacidades, que puede superarse, que puede alcanzar sus metas, si tú lo sostienes y le enseñas que puede conquistar su futuro, ese hijo lo va a lograr. Lo va a lograr, porque en esta vida no hay gente ni más inteligente ni menos inteligente, porque hay quien que dice, no, es que este estudió porque es más inteligente. Todos tenemos el mismo nivel. Aquí no hay super seres humanos. Lo que sí hay es gente más disciplinada y gente menos disciplinada, eso sí. Porque uno se levanta, madruga para bañarse, irse a la universidad, el otro madruga a ver el teléfono y acabar una hamaca en la casa. Entonces, claro, son dos cosas distintas. Está sembrando y cada uno va a cosechar cosas distintas, ¿verdad? Entonces, Dios ha puesto en tus manos una gran tarea y te ha dado el poder para hacerlo. Usémoslo. Que Dios pues nos ayude. Alabado sea Jesucristo. Pongámonos de pie y profesamos nuestra fe.